nosotros, pero para Dios fue sublime. Y bueno, gracias, le agradecemos en esta mañana que nuestra hermana Ruth Trejo estará, la persona que está usted escuchando cantar, estará de 9 a 10 de la mañana aquí en Radio Adoración. Bueno, en esta mañana continuamos, ya son las 7:09, y aquellos que nos sintonizan en cualquier parte de la nación americana o en cualquier país a través del www.radiooracion.com, le agradecemos infinitamente. Y bueno, en este día ya un comienzo nuevo, una semana nueva que no la habíamos estrenado, y ya estamos aquí de regreso una vez más, y damos gracias al Creador de todas las cosas, que es nuestro Dios. Así es que, bueno, en esta mañana también le damos la bienvenida al pastor Natividad Ramos, que ya se encuentra en línea con nosotros, transmitiendo desde este país tan hermoso que es México, y desde la ciudad de Monterrey. Pastor, muy buenos días, le dejamos los micrófonos, y como siempre con expectativa de aprender algo cada mañana en el día de hoy. Muy buenos días, adelante. Gracias, hermano Isaí. Gracias a Dios por la bendición que nos concede de estar detrás de estos micrófonos para reflexionar sobre tantas cuestiones tan gloriosas de la palabra. Gracias a nuestros hermanos del auditorio que son generosos y nos escuchan. Esperamos ser una bendición, que las cosas que digamos tengan sentido y se conviertan en verdaderos tesoros para su vida de fe. Y bueno, ciertamente, como lo habíamos anunciado, ya terminamos la carta de Juan y vamos a estar empezando la carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de la Galacia. Esas iglesias en las que incluiría Listra, Derbe, Iconio, toda esa región de lengua licaónica, se decía, ¿verdad? Y entonces no es una, son varias iglesias, porque a veces se tiene la idea de que carta a los Gálatas sencillamente es a una iglesia en particular. Fue a las iglesias de toda la región de la Galacia. ¿Por qué? Porque habían sido afectadas todas esas iglesias en grupo por los judaizantes, que habían ido detrás de las iglesias que el apóstol fundaba para desmentir el evangelio que el apóstol había enseñado. Sin embargo, le voy a decir esto: en realidad no voy a empezar formalmente esta mañana la carta a los Gálatas. Para entender la carta a los Gálatas, conviene muy bien, por un lado, entender lo que sucedió con Pablo después de su conversión, y también entender o tener como trasfondo la obra misionera de su primer viaje del apóstol Pablo. Allí, en ese cuerpo de cosas, es donde se da este problema que ha venido la iglesia arrastrando por mucho tiempo, por 2000 años. Y solamente quiero hacer un esbozo breve. En realidad, el apóstol Pablo, es cierto, se convierte a las afueras de la ciudad de Damasco. Allí estuvo ciego. Un discípulo llamado Ananías, el Señor lo envió y le dijo: ve a casa de Judas, en la calle a la derecha. Allí hay un hombre que en este momento ora. Y le describe claramente que se trata de Saulo de Tarso, el perseguidor. Y casi siempre se tiene la impresión de que el apóstol Pablo, al convertirse allí en Damasco, empezó inmediatamente a predicar. Definitivamente, si usted lee el libro de los Hechos, daría la impresión que así fue, que empezó de inmediato a predicar. Sin embargo, en su carta a los Gálatas es muy claro el apóstol Pablo, cuando él dice: mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia,
revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. Luego no conferí con carne y sangre, es decir, no me junté con nadie. Y este asunto es muy importante, es clave, es muy importante, porque después habrían de decir que Pablo aprendió el evangelio de terceros. Y Pablo dice, yo no me junté con nadie, y agrega, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Cuánto? 3 años después de su conversión, regresó a Damasco, y ahora sí empezó a predicar, que es justamente cuando tratan de matarlo en la ciudad de Damasco, y que el apóstol Pablo habrá de decirle a los corintios que guardaban la puerta para matarlo, pero que entendiendo él sus acechanzas, lo descolgaron en un canasto por los muros, de tal manera que escapó de sus manos. Y luego se fue a Jerusalén. Dice el mismo capítulo, después, pasados 3 años, en el capítulo 1, verso 18, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Por supuesto que en 15 días yo no aprendí el evangelio que Pedro me enseñó. Esta sería la cuestión coyuntural de las acusaciones de los judaizantes contra Pablo, que él no era un apóstol, que él había aprendido el evangelio de terceros. Dice, mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. De tal manera entonces que habría de decir luego que habla de Pedro, habla de Juan y de Santiago, y dirá, los que parecían ser algo. Pero los que parecían ser algo, dijo, a mí nada me dieron. Solamente me dieron su diestra de compañerismo, fuera de allí no me dieron nada. ¿Ve usted por dónde se perfila la defensa del apóstol Pablo? Pero bueno, él cuando va a Jerusalén, empieza a predicar. El Señor le dice, sal pronto, date prisa en salir de aquí de Jerusalén, porque aquí no van a recibir tu testimonio. Es entonces cuando a Pablo lo llevan rumbo allá a Cesarea, a la costa del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, y luego de allí se va a su tierra, a Tarso de Cilicia. Pasado un tiempo, la iglesia de Antioquía está floreciente, y entonces un hombre que aquí en Jerusalén lo había sacado, llamado Bernabé, este mismo habría de ir hasta Cilicia para traerse a Pablo a que viniera a apoyarlos en la iglesia de Antioquía. Estando allí en Antioquía, el Señor ordenó, el Espíritu de Dios ordenó que separaran a Saulo y a Bernabé para la obra misionera. Y es así como el apóstol Pablo hace el primer viaje misionero, que es cuando fue y evangelizó. Bueno, estuvo primero en la isla de Creta, ahí tenía Marcos que iba con ellos, tenía mucha parentela, y él estuvo muy contento. Cuando cruzaron al Asia Menor, que era zona de alto riesgo, de peligro, Marcos se regresó, que después hubo problema porque Bernabé quería llevárselo para el segundo viaje misionero. Pablo no quiso, y es allí donde se separarían Pablo y Bernabé. Pero quiero volver entonces, es decir, para entender la carta a los Gálatas conviene mucho entender el asunto de este primer viaje misionero y el problema que se levantó en Antioquía contra el apóstol Pablo y Bernabé. Así que yo solamente voy a leer, como no voy a entrar de lleno a la carta de los Gálatas ahorita, solamente voy a leer
2 versículos. Pablo, apóstol, y luego de inmediato sentencia, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de la Galacia. Muy bien. Este ha sido su primer viaje misionero. Fundó las iglesias de esta región de los Gálatas, a quienes, por cierto, se dirige en la introducción de este capítulo 1, verso 2, que es el que acabo de leer. Y se dirige a ellos en plural, diciendo: todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, plural, a las iglesias de la Galacia. Así que él y Bernabé han regresado a Antioquía, a la iglesia que los había enviado. Y que es precisamente lo que dice en el capítulo 14 del libro de los Hechos, en los versos 26 al 28. Y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, la de Antioquía, que estaba compuesta por gentiles y judíos, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Esa es una introducción extraordinaria. Se calcula que había sido un viaje de aproximadamente 2.300 kilómetros. Y es la primera vez que formalmente los predicadores de Jesucristo han ido con los gentiles. Dije, es la primera vez que formal u oficialmente van con el mundo gentil. Es cierto que ya Pedro había ido a Cesarea, pero estoy explicando. Es la primera vez que formalmente los predicadores de Jesucristo han ido con el mundo gentil y fundaron muchas iglesias. Las dejaron establecidas, por supuesto, en la doctrina y el liderazgo, porque el apóstol no solo levantaba las iglesias y los dejaba a que se las arreglaran como pudieran, no, les enseñaba el cuerpo de fe y organizaba a los hermanos. Así que además de esas iglesias que habían sido producto de resultados de conversiones masivas, y usted puede entonces apoyarse en el capítulo 14 del libro de los Hechos para todas esas historias de ese primer viaje misionero, que calificaban como multitudes. También se convirtió gente muy particular, como lo fue el oficial romano Sergio Pablo, una abuela llamada Loida, que llevó luego al Señor a su hija Eunice, y esta hizo lo mismo con su joven hijo llamado Timoteo, que era de esa región. Y de que en ese orden se convirtieron, se deduce de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10, para aquellos que les gusta estar haciendo anotaciones. Así que, hermanos, aquella reunión de la iglesia de Antioquía, cuando regresan de su primer viaje misionero, para informar a la iglesia, debió ser una gran reunión. Y la cuestión más emotiva debió ser, según el verso 27, cuando relataron cómo había Dios abierto la puerta de la fe a los gentiles. Miles de salvos, estaban diciendo los hermanos, tan solo por creer en Jesucristo fueron salvos. Y yo creo de manera muy particular,
que fue justo este detalle de la información que se convirtió en la señal de alarma para muchos en Jerusalén que estaban en la iglesia que Santiago presidía, donde Santiago era el pastor, que habían creído en Cristo, pero que a su vez eran muy celosos de la ley, tal y como Santiago procuró dejarle muy claro a Pablo en el capítulo 21 de los Hechos, del verso 20 al 21, diciéndole: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley, mas fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles. Un falso reportaje, una falsa información, porque le dijeron a Santiago: él enseña a los judíos que están entre los gentiles a que se aparten de la ley de Moisés, diciéndoles que no han de circuncidar a sus hijos ni andar según la costumbre de la ley de Moisés, las costumbres ceremoniales, nada de eso. Pablo predicaba eso a los gentiles, pero no le predicaba eso a los judíos. Claro que ante esa declaración de Santiago, porque fue Santiago el que lo dijo, y que por cierto no mostró nunca ninguna simpatía por Pablo, al contrario, lo dejó solo. Después estaremos viendo eso. Claro que ante esta declaración de Santiago que le hizo a Pablo, pues tengo que preguntar, y a él no lo informaron siendo el pastor. O sea, estás basándote en versiones, en rumores. O el grupo fariseo dentro de la iglesia era autónomo, porque el grupo fariseo se constituyó en uno de los grupos de los grandes enemigos del apóstol. Pero dejemos eso y vayamos a lo que dijo Santiago. Y si usted puso cuidado, Santiago no dice que está preocupado por lo que Pablo está enseñando a los gentiles, y que era lo que Pablo enseñaba a los gentiles. Enseñaba, eso sí, que los gentiles no necesitaban circuncidarse o andar en las costumbres de la ley. Clarísimo, clarísimo. Su queja fue muy específica, pero también muy reveladora. Lo que Santiago dice: que enseñas a los judíos que estás entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos ni andar en las costumbres. Y es entonces que frente a esa apreciación de Santiago, queda por demás claro que no tenía queja de cómo estaban siendo enseñados los gentiles. Santiago no le reprochó el caso gentil, le reprochó el supuesto caso judío. No mostró mucha simpatía Santiago por Pablo. Por eso yo decía que por mucho tiempo yo no quise tocar la carta de Santiago, no quería hablar de ello, precisamente por la falta de simpatía que mostró con el apóstol, que estando Pablo luego prisionero en Jerusalén y luego en la Antioquía, no le dedicó ni una sola visita. Cuando menos no lo dice el libro de los Hechos, estuviera registrado. Y eso me dice la animadversión, o cuando menos el cero interés que Santiago tenía en lo que le sucediera a Pablo.
lo consideraba, por supuesto, el hombre escándalo. De tal manera, no reprochó a Pablo cómo estaban siendo enseñados los gentiles, que ahora en Cristo la única condición para ser salvos era simple y sencillamente que creyeran en Jesús. Y por consecuencia, eso afectaba el trabajo proselitista de los judíos, de tal manera que ya no era necesario hacerse prosélito para acercarse a Dios. Y la única condición es que creyeran en Jesucristo, confesaran que era el Cristo de Dios, creyeran en Él, y esto pareció una infamia al mundo judío. De tal manera que estaba quitándoles de las manos a los judíos el mundo de proselitismo, los prosélitos. Pues ya para qué querían seguir todo el ritual para hacerse prosélitos del judaísmo, si el acercamiento a Dios se podía lograr tan solo por creer en Jesús. Esto justamente los indignaba a los judíos, incluso, por supuesto, a los judíos creyentes de la iglesia de Jerusalén, porque los judaizantes no salieron de acá de los enemigos, de los incrédulos, salieron de la iglesia donde Santiago era pastor, mis hermanos. Esto nos dice cómo estaban las cosas. Pero si esa era la única cuestión que preocupaba a esos millares de judíos de Jerusalén que habían creído en Cristo, entonces se establece por sí mismo que los judaizantes entonces se sobregiraron, porque estos reclamarían luego, propondrían y siguen proponiendo el día de hoy que no solo los judíos creyentes en Jesús debían ser sujetos al sistema ceremonial mosaico, sino que aún los gentiles deberían hacerlo. Ve cómo este problema nace a partir de allí, cuando Pablo habló que el mundo gentil, millares y millares se estaban convirtiendo, se cumple la palabra que dice: los voy a provocar a celos. ¿A quiénes? A todos, a los judíos incrédulos y a los creyentes también. Dios los provocó a celos. Y estos judaizantes no coinciden con las palabras que Santiago ha dicho. Ellos fueron más allá de Santiago, y era más grave, porque afirmaban esos hombres y mujeres a la iglesia de Antioquía, que es una iglesia preciosa, donde fueron llamados cristianos por primera vez los creyentes en Jesús, que afirmaban que no podían ser salvos. Y esa afirmación sí que era cosa grave. A menos que se circuncidaran, decían, no pueden ser salvos. Y tome nota de esto que le voy a decir. Y siempre que se proponga que la salvación se haga depender de algún rito extremo, siempre será una perversión de la gracia. Y le voy a decir algo más: el cristianismo no es simbólico. Incluso en el cristianismo tenemos solamente 2 sacramentos, que son el bautismo en agua y la Santa Cena. No está lleno el cristianismo de simbolismos. ¿Por qué razón? Porque el ceremonial judío, el sistema judío estaba lleno de símbolos, de figuras, de tipos. Pero las figuras, el símbolo o el tipo solamente son necesarios mientras llega la realidad. Cuando la realidad ha llegado, que es Cristo, el simbolismo se hace innecesario. Por eso yo decía en uno de los mensajes, a Jesús no le derramaron
la botija del aceite de la unción. ¿Para qué? Si el aceite era símbolo del Espíritu Santo, pero si en el bautismo en el Jordán vino sobre él el mismo Espíritu Santo, ¿para qué quería el símbolo? Alabado sea Dios. Cuando se cuestiona la salvación que Cristo ofrece como cosa suficiente, escúcheme bien, Pablo lo calificó de caer de la gracia, y caer de la gracia es apostasía. Porque es retroceder. Y la tesis de los judaizantes era como afirmar que creer en Cristo más guardar la ley era igual a salvación. Por el contrario, aunque se tuviera Cristo, si no se guardaba la ley ni se circuncidaban, entonces no tenían salvación. Pues vea usted el libro de los Hechos, es textual lo que dice. O sea, no es un invento. Ese y no otro es el punto clave de todo el problema que se dio en la iglesia de la Galacia. Pero entonces volvamos a la iglesia de Antioquía, al capítulo 14 del libro de los Hechos. No estoy entrando todavía a la carta a los Gálatas, estoy dando antecedentes para que usted vea cómo explotó este asunto, cómo lo resolvieron. Allá en Antioquía, donde había aquellas grandes reuniones que se hicieron cuando Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero e informaron a la iglesia de los pormenores de aquel viaje. Y dos cosas se encierran en ese reporte según el versículo 27. Por un lado, explicaron las persecuciones que tuvieron, pero también los milagros que Dios hizo para apoyar su predicación, de que podían ser salvos tan solo por creer en Jesús. Si no hubiera una verdad en eso, no hubieran sido apoyados por Dios, porque Dios no apoya las mentiras. Pero Pablo y Bernabé dicen, Dios nos hizo valer, Dios nos apoyó. De tal manera, la otra, de cómo multitudes de gentiles habían creído al Señor Jesús y su vida había sido cambiada radicalmente. Emocionados pues los hermanos del reporte de Bernabé y Pablo, cómo Dios había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y qué puerta tan grande abrió, que no entraría solamente el que no quería. Y el capítulo termina diciendo, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, con los hermanos de Antioquía. Y de repente, ese estado de cosas fue alterado, como lo dice el capítulo 15 del libro de los Hechos, verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea, allá de Jerusalén, enseñaban a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? Pues a los de Antioquía. Pero allí había judíos y gentiles. Evidentemente enseñaron ¿a quién? A los gentiles. Los judíos no tenían por qué enseñarlos, ellos lo sabían. ¿Y qué les enseñaban? Dice el libro de los Hechos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Textualmente lo dice aquí el libro de los Hechos. Es aquí, en esa coyuntura, donde quiero echar mano, por supuesto, de la carta a los Gálatas. Mas no estoy entrando todavía a la carta a los Gálatas. Solo para hacer más claro el cómo sucedió y establecer formalmente que había un conflicto entre lo que Pablo y Bernabé predicaban
y lo que sostenían los judaizantes que venían de Jerusalén, de la iglesia de Santiago. Categórico. Venían de la iglesia de Santiago. Que no eran compatibles con su evangelio. Estos conceptos de la ley no eran compatibles con el evangelio de la gracia. Ahora, usted yo sé que puede pensar de inmediato, hermano, ¿cómo no va a ser compatibles si son cosas? Sí, nada más que no son compatibles cuando usted quiere hacer de las dos cosas una sola. La ley tuvo su trabajo, la ley tuvo una labor pedagógica, enseñarle al hombre que era pecador. Por supuesto que cuando Pablo dijo yo vivía sin saber esto, pero cuando la ley vino, me dijo que yo estaba en peligro de muerte porque era un pecador, y entonces le diría, sálvame, ayúdame. Entonces la ley diría, yo no vine a salvar, sencillamente yo vine a enseñarte que estabas en peligro de muerte, pero yo no vine a salvar. Por eso Pablo dirá al final del capítulo 7 de Romanos y el 8, más gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de esta muerte. Entonces, cada una de las dos, cada una tuvo su propio lugar. La judaización implica querer hacer de las dos una misma cosa, y allí son incompatibles. Y no eran compatibles en aquel tiempo, y no son compatibles el día de hoy. Ahora, ¿cómo sucedió? Algunos de los fariseos de Jerusalén, supuestamente convertidos, y yo he usado la palabra supuesto, y como quiero enfatizar esa deficiencia de tantas gentes supuestamente convertidas, que opinan en los asuntos de la fe, que no debería permitirse. Asuntos de la fe, los hijos de Dios y los conocedores de la fe, no los neófitos, que es marcadamente un mal contemporáneo. Qué necesario es explicar que la salvación, lo que es la salvación, para que no se confunda con el mero hecho de simpatizar con el evangelio. La salvación es una experiencia profunda de perdón y es un nacer de nuevo. Estos enviaron gente para ver qué sucedía en Antioquía con los gentiles. Ahora, ¿cómo entraron en esa vez? Y entraron en un caso posterior, después del llamado concilio de Jerusalén. Dice, entraron encubiertamente, dice Pablo a los Gálatas capítulo 2 versículo 4, a escondidas, a fin de espiar. Y Pablo dice, los que venían de Santiago, así con todas sus letras, no, venían de Santiago. Y en la segunda ocasión, Santiago los mandó a espiar la libertad que teníamos en Cristo, a los cuales no nos sujetamos ni un segundo. ¿Ve usted el lenguaje? Oye, espérame, es el hermano del Señor, no me andes con que es el hermano del Señor, diría Pablo. Pablo era un atrevido, y se necesitaba un atrevido para justificar y explicar que la iglesia no era un apéndice del judaísmo. A Jerusalén se llevó, yo digo figuradamente, unas tijeras quirúrgicas muy buenas y cortó el cordón umbilical, diciendo, no señores, la iglesia no es un apéndice del judaísmo. Ahora, ¿qué tan hermanos eran estos de Jerusalén? Pues mire, Pablo los llama falsos hermanos. Y eso de espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, que dice Pablo, me hace preguntar, ¿a qué libertad se refiere Pablo? Hermanos, si usted acaba de escucharnos, no estoy todavía entrando a la carta de Pablo, estoy dando pormenores. Pues a la libertad de predicar a los gentiles. Predicar que tan solo por la fe en Cristo se podía ser salvo, ser herederos de la vida eterna. En la misma propuesta
que implica lo que hoy predicamos, hermanos. Así que dice, hablaron con los hermanos gentiles, allí en Antioquía, con gente que estaba llena de gozo porque habían sido perdonados de sus pecados. El mundo gentil estaba estrenando la buena noticia de salvación. Sus familias, que estaban deshechas, ahora estaban integradas. Su vida había sido un desastre, ahora era diferente. Exitosos, que testificaban llenos de seguridad que eran salvos. Pues ahora de repente se ven conmovidos. Se alarmó el rebaño porque le dijeron que su salvación no era verdadera porque no habían sido circuncidados, porque no guardaban la ley de Moisés. ¿En qué entonces habían sido favorecidos? En otras palabras, ¿en qué eran distintos a los prosélitos? Ni nada. Y eso causó tristeza a la iglesia e indignación al apóstol Pablo. Y el capítulo 15, verso 2, es enfático, el capítulo 15 de los Hechos. Estoy dando antecedentes solamente. Dice que causaron dos cosas. Hubo una gran disensión y contienda grande contra Pablo y Bernabé. Crearon un conflicto grave. Se hizo una discusión que llegó a adquirir el carácter de contienda, pasión, que es citada en el mismo capítulo 2 de los Gálatas, donde deliberadamente dejo pendiente la última parte del verso 4 para aclarar qué era lo que querían los judaizantes. Y debo hacer una aclaración adicional, que los judaizantes siempre han sido, ya sea gentiles que se vuelven al judaísmo, que es propio de Israel o de judíos ciertamente, pero que se han asociado al cristianismo y nunca meramente judíos que solo practican el judaísmo. Siempre será gente asociada de alguna manera al pueblo cristiano. Es que ellos no trabajan en el evangelismo, ellos llegan donde está el trabajo ya establecido y llegan para que les oigan los gentiles. Ellos nunca se ponen a oír a los predicadores gentiles. Y dijo Pablo, tenían un propósito, ponernos en servidumbre. ¿A qué clase de servidumbre se refiere? Pablo lo diría luego, poner cargas que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿A qué se refiere? A lo mismo que dice en la carta a los Romanos en el capítulo 7, que nadie pudo guardar la ley aunque quería. Y eso se debía al pecado que moraba en el hombre y que lo llevaba cautivo a la ley del pecado. Por eso es que Pablo gritaría en nombre de la condición de los que se querían justificar por guardar la ley: hago lo que no quiero, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y es entonces, ¿sí?, que saca al mundo judío y a todos esta gran noticia: los que por la ley no han podido ser justificados, ahora pueden serlo por la gracia de Cristo. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Yo en lo personal no me simpatiza eso de que judío mesiánico. Pues todo judío es mesiánico. Que no, aunque no crean en Jesús, ellos esperan su Mesías, lo acaba de decir un rabino. Estamos esperando en estos tiempos la venida de nuestro Mesías, que por supuesto no está hablando de Jesús. Entonces, ese es un subterfugio, es un sofisma. Soy judío mesiánico. No. Si usted es un judío y es convertido, ahora es la iglesia. Y si usted es un gentil y es convertido, ahora es la iglesia. No salgo con el expediente de dónde viene usted. No. Así que hubo una gran discusión sobre este asunto allí en Antioquía. ¿Deben los gentiles ser circuncidados y guardar la ley de Moisés? Y
que es lo mismo que se discute el día de hoy. A pesar de eso ya fue resuelto hace casi 2000 años en Jerusalén, en aquel famoso llamado Concilio de Jerusalén, que bueno, pues yo no sé si es correcto llamarle concilio, pero convencionalmente le llamamos concilio, pero fue una reunión solamente de dos iglesias, la de Antioquía y la de Jerusalén. La de Antioquía se quejó de que habían venido miembros de allá de la iglesia de Santiago, y entonces era un asunto entre dos iglesias, no en todas las iglesias del mundo, que sí hubiera sido entonces un concilio, pero aquí fue una reunión de dos iglesias. Pero bueno, pues ¿para qué vamos a estar batallando con eso? Concilio le ponemos en el capítulo 15 de los Hechos en adelante, donde se da esa cuestión. Se juntaron para resolver esto, junto con los apóstoles. ¿Cómo procedieron para resolver este problema? Hechos 15 nos dice, determinaron que subieran Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para ver esta cuestión. Pero ¿para qué hacer eso? Que Pablo, la iglesia de Antioquía, no tenía facultad para resolver sobre eso. Por supuesto que tenía la capacidad para hacerlo. Sí, nada más que esa gente venía de Jerusalén, y a Jerusalén se fueron para resolver este conflicto. Y dice Pablo, pasados 14 años, dice a los Gálatas, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Y note esto, pero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, el Señor le dijo, Pablo, sube tú también a Jerusalén. Les diría, anuncio a los gentiles que la salvación es un acto de la gracia, lograda por la muerte de Jesús en la cruz, y Dios ha abierto la puerta a los gentiles. Y les digo que lo único que tienen que hacer es creer en su Hijo Jesús, creer que murió por sus pecados y que en Él hay perdón absoluto, que cuando Él perdona los pecados, estos jamás son traídos a memoria, por su perdón es completo, que no hay necesidad de que ellos se circunciden, que eso es solo para judíos, y que la ley ni nosotros mismos pudimos guardarla, pero que nosotros también no hemos sido salvos por ser judíos y por ser circuncidados, que nosotros también hemos sido salvos por la gracia de Cristo Jesús. Y yo diría, Pablo, ¿y a quién le dijiste eso? Dice a la carta a los Gálatas, particularmente a los que parecían ser algo, que Pablo dice, si eran algo, no lo sé, Dios no acepta apariencia de hombre, y está hablando de Pedro, Juan y Santiago, pero en esa revelación el Señor Jesús me motivó a hacer algo estratégicamente. Dice, llévate a Tito, que es un gentil convertido, de tal manera, en el momento duro de la discusión, preséntaselos. Pablo llevó a Tito a la reunión en Jerusalén y les dijo, bien, ustedes afirman que un gentil no puede ser salvo si no se circuncida. Muy bien, aquí tienen ustedes a un hombre que no ha sido circuncidado, ¿sí? Y ustedes dicen que no puede ser salvo. Bien, vean a este hombre, él es gentil, se llama Tito, él no es descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Quiere alguno de ustedes mirarle a los ojos y decirle que este hombre, que tiene la evidencia de que era un hombre sin salvación, y ahora por Cristo tiene el testimonio del Espíritu Santo, está lleno de gozo? ¿Quisieran ustedes decirle que no es salvo aquí? Me parece que Pablo miró desafiante y Tito levantó su cabeza dispuesto a decirles que Cristo era su Salvador, que nadie podía atreverse a decirle que ese cambio que le habían dado en su vida no era la salvación. Y dice Pablo en el capítulo 2, versículo 3 de los Gálatas, ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido, obligado a que se circuncidara. De tal manera que allí en Jerusalén
llegaron a una conclusión y dijeron: ha parecido bien a nosotros, dijo Santiago, y al Espíritu Santo, no exigirle a los gentiles que guarden la ley, ni la circuncisión. Y yo pregunto, si en ese tiempo le pareció al Espíritu Santo que no hicieran eso con los gentiles, ¿por qué lo están haciendo ahora? ¿Acaso el Espíritu Santo ha cambiado de versión y ahora sí está de acuerdo? Hermano Isaí, ahí nos vamos a quedar con esta introducción, porque esto es lo que estalló el problema, y después de esto habrían de ir a la iglesia, a las iglesias de la Galacia, para desmentir al apóstol Pablo, diciendo: él no es un apóstol, porque el evangelio se lo prendió a terceros. Por eso Pablo dice: no, señores, cuando yo me convertí en Damasco, no fui a Jerusalén, sino me fui a la Arabia, y allá estuvo 3 años. Ahí nos vamos a quedar, hermano Isaí. Bueno, muy bien, gracias, pastor, en esta preciosa enseñanza el día de hoy. Una carta muy linda, muy maravillosa, la introducción, la presentación que usted ha hecho referente a estas iglesias que estaban en Galacia. Pues realmente Dios comenzando una linda obra a través de este hombre que anteriormente perseguía a la iglesia, ahora se convierte, que a él lo están persiguiendo. Y bueno, como siempre usted lo dijo, habría falsos hermanos, y esperemos que esta enseñanza nos traiga sabiduría y conocimiento de que siempre ha habido una lucha dentro de lo que estamos hablando de la gracia misericordiosa, ya que el Cristo de la gloria no solamente vino a este pueblo escogido, sino vino para toda la humanidad, y ese es el trabajo glorioso, y nos sentimos contentos por ser parte de este alcance, que no tendremos que volver una vez más a ir a la ley, sino que en Cristo Jesús Él lo hizo una vez y para siempre, y no solamente para aquel pueblo, sino para nosotros, como usted lo dijo, este jovencito que no era judío, aun sin embargo dio un gran potencial, es un gran potencial que trabajó para la obra, así como Pablo nos ha enseñado, y seguiremos en esta obra, ya que pues la lucha no se ha acabado, el enemigo no está contento, y bueno, lo que esperamos que nuestra juventud, nuestros hermanos, aquellos que abrazamos esta fe, entendamos lo que vino a ser Jesucristo, no solamente para alcanzar a ese pueblo hebreo, ese pueblo judío, sino para toda la iglesia. Venimos a ser parte de estas ceremonias, se acabaron, solamente como usted lo dijo, y es cierto, solamente el bautismo en sumersión en agua, y también la celebración de la Santa Cena, recordando la muerte de Jesucristo y también la resurrección. Damos gracias, pastor, una vez más por este tiempo que se nos permite de poder aprovechar el tiempo valioso que tenemos como iglesia, ya que desde ese tiempo se comenzó a querer fracturar, pero como usted lo dijo, se habrá equivocado el Espíritu Santo para no hacer lo que debería estar haciendo el día de hoy. Yo creo que el Espíritu Santo nos ha dado victoria, y más que todo el Padre Celestial, que nos mandó a su Hijo unigénito. Le agradecemos, pastor, inmensamente por esta introducción, esta presentación de nuestro hermano Pablo a las iglesias de Galacia. Yo sé que vienen cosas mejores que nos edifican y nos ponen sólidos en la roca que es Cristo Jesús, y le damos infinitas gracias, pastor, una vez más por esta presentación del día de hoy. No sé si quiere agregar algo más. En absoluto, hermano, yo creo que con eso nos vamos a quedar en nuestro corazón este día. Amén. Bueno, gracias, pastor, le agradecemos, y estaremos el próximo día, si Cristo no ha venido. Y también queremos agradecer también a Radio Oasis Espiritual, ya que ellos retransmiten en la ciudad de Nueva York, en Rhode Island, esta programación que siempre es llevada a ustedes lunes, miércoles y viernes, a esta hora, de 7 a 8 de la mañana, ya que es un tiempo oportuno para escuchar y meditar sobre lo que Dios nos ha puesto en este maravilloso libro, esperando que la bendición siempre esté en su vida, buscando primeramente su rostro. Y yo sé que hay personas que anhelan el
conocimiento que Dios ha puesto en este precioso libro. Bendiciones, será hasta el miércoles este día, que será ya la introducción de la presentación que nos está dando nuestro hermano Natividad Ramos de la ciudad de Monterrey, México, para que podamos aprovechar esta preciosa epístola del apóstol Pablo. Y llevar tu palabra donde quiera que vaya.